Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Proverbios 3, versículos del 1 al 12. Leamos todos la palabra de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate en el Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Amén y amén. Muy bien, la palabra que el Señor nos permite, nos regala en este día para que la tengamos como texto principal en la enseñanza del día de hoy, Proverbios capítulo 3, inicialmente del 1 al 12, nos habla acerca de la sabiduría de Dios. De hecho, el libro de Proverbios pertenece al grupo conocidos como los libros de sabiduría, que son junto con Proverbios, el libro de Job, el libro de Salmos, Eclesiastés, Cantar de Cantares. Allí están recopilados o agrupados porque encontramos allí gran sabiduría que Dios nos regala a nosotros para que la escudriñemos, cómo encontrar la sabiduría, cómo hallar la sabiduría, cómo vivir en medio de la sabiduría. Y encontramos allí que la sabiduría es el camino para la santidad. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y todo esto nos lleva a qué? A pensar y a reflexionar nosotros qué entendemos por sabiduría. Porque hay muchas personas que en este mundo, principalmente no creyentes, no cristianos, dicen ser muy sabios porque tienen muchos conocimientos en matemáticas, muchos conocimientos filosóficos, muchos conocimientos en las diferentes ciencias, pero no se dan cuenta que todo esto es una provisión, que todo esto lo provee Dios en su grande misericordia para el bien de la humanidad. Pero el corazón envanecido del ser humano toma eso como de sí mismo y se llena de un egocentrismo con el cual aparta de sus vidas al Dios Todopoderoso. Este libro entonces, este libro de la sabiduría nos invita a buscar la sabiduría en Dios y no en el mundo. Y solo a través de él veremos claramente la gran diferencia del creyente con el mundo. Cuando un creyente está perseverando en la doctrina bíblica, está comprendiendo la sabiduría y se empieza a reflejar en él la diferencia con el resto de personas que no son creyentes. Y no es porque nosotros seamos más o nos creamos más, es que Dios hace en nosotros una obra de tal manera que, puestos nosotros en sumisión delante de nuestro Rey, Él obra en nosotros. Y Él hace que a través de nosotros la luz del Evangelio brille para todo el mundo. Así que el libro de Proverbios nos enseña cómo vivir nosotros en medio de esta sociedad, cómo vivir, podríamos decir, cómo vivir en el mundo, porque estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en el mundo, y eso nos lo enseña el Evangelio de Juan, y cómo nosotros podemos vivir en este mundo glorificando a Dios a través de la sabiduría de Dios. El libro de los Salmos, por ejemplo, nos enseña
cómo debemos tener nosotros esa relación directa con nuestro Dios, cómo orarle a Dios, cómo postrarnos, cómo humillarnos delante de nuestro Dios, cómo glorificarlo, cómo cantarle salmos al Señor. Y el libro de Proverbios nos enseña a nosotros cómo glorificar a Dios en lo que hacemos en el día a día, cómo comportarnos nosotros, repito, en medio de esta sociedad que cada vez es más hostil para una persona creyente. Entonces vemos que la sabiduría es esa puerta de entrada al Evangelio. La sabiduría es esa puerta de entrada para conocer más y más los designios del Señor. En Proverbios 1:7 nos dice la palabra del Señor. Nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y es bueno aclarar, no es el temor a Dios, sino el temor de Dios. Cuando decimos el temor de Dios es que nosotros nos presentamos delante de Él con reverencia, porque estamos delante del Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el Dios que es antes que todas las cosas, el alfa y la omega, el principio y el fin. Entonces, sabiendo todos los atributos que solo Dios tiene, nos presentamos con reverencia y sumisión. Ese es el temor de Dios, porque el temor a Dios es el que deberían tener los no creyentes, aquellos que se burlan de la palabra de Dios, se burlan del Evangelio, se burlan de la obra de Jesucristo. Ellos sí deberían tenerle temor a Dios, porque vendrá el juicio, el gran juicio del trono blanco. Pero nosotros nos acercamos a Él antes con agrado, confiados totalmente en Él, puesta toda nuestra vida a sus pies, porque sabemos que lo que Él haga con nosotros es para bendición. Entonces es la gran diferencia. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos, y por eso aclara el mismo versículo 7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El insensato, el no creyente, efectivamente se burla de la palabra de Dios. Desprecian cualquier mensaje que alguien quiera testificarles de la Biblia, del enseñarles en qué consiste la salvación por gracia. Ellos la desprecian. Incluso algunos se enojan. Y por eso la Biblia los llama insensatos. Ellos desprecian la enseñanza bíblica porque se aferran a los conocimientos del mundo. Y eso tristemente los separa y los aparta más y más del Dios Todopoderoso. Entonces, el estudio de la verdad conduce a la sabiduría. La puerta de entrada entonces es el temor de Dios, es poder presentarnos humildemente delante del Señor, reverentes, buscando como aquellos que no conocen el camino, buscando esa luz. Decirle, Señor, yo sin ti no puedo comprender nada, no puedo caminar solo. Yo te necesito, Señor, en cada momento y en cada lugar donde yo esté en mi vida, por todos los procesos que pase en mi vida. Te necesito, Dios, como Señor de todo mi ser. Y entonces allí, repito, entra lo que es el estudio de la verdad, que nos conduce a esa sabiduría. Y entonces viene la pregunta, ¿qué es la verdad? Y es exactamente lo que Poncio Pilatos le pregunta a Jesucristo. Cuando Jesús es llevado delante de Pilatos, en esa conversación que tienen ellos allí en privado, Pilato le dice, ¿y qué es la verdad? Pero miremos que la pregunta de Pilatos no es buscando conocer la respuesta de qué es la verdad y quién es la verdad, sino que simplemente deja la pregunta abierta, una pregunta retórica, y sale a hablar con el pueblo que estaba afuera. Esto lo encontramos en Juan 18, versículos 37 y 38. En Juan 18, 37 y 38, incluso desde el 36, dice Jesús que mi reino no es de este mundo.
Están hablando, recordemos el contexto, está hablando Jesús que fue llevado delante de Pilatos. Y allí Jesús le deja claro a Pilatos que él no viene a quitarle ese reino a los romanos, del cual dependía Pilatos. Es decir, no había ningún riesgo para ese momento a ese rey que gobernaba todas esas provincias. Y él le dice allí, mi reino no es de este mundo. Entonces en el versículo 37, Pilato le dice, entonces tú eres rey, luego eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y aquí viene el texto que estamos estudiando hoy. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y aquí está el punto importante. Todo aquel que oye la verdad, todo aquel que escucha a Jesucristo, es de la verdad. No puede decir que es de la verdad quien no tenga a Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad. No hay verdad sin Jesucristo, Él es la única verdad. Y es que en esto hay muchas discusiones, sobre todo en este mundo, donde se quiere tergiversar todo. Se habla acerca de que todo es relativo, que nada es absoluto, que eso depende del punto de vista o del ángulo donde usted esté mirando las cosas. Entonces puede tener la razón, puede haber cierta verdad, pero llega otro contraargumento desde otro punto de vista y él también puede tener la razón y puede tener la verdad. Pues resulta que no es así. Jesucristo es una verdad absoluta, única y total. Y cuando decimos Jesucristo estamos hablando de la palabra de Dios. Él vino a testificar la verdad de Dios. Él es la verdad. Él es la palabra viva que habitó entre nosotros. Y entonces, cuando Él dice he venido al mundo a dar testimonio de la verdad, es para que todos pongamos la atención en Él. Para que todos nosotros pongamos la atención en ¿dónde? En las sagradas escrituras. Es allí donde nos quiere invitar, donde nos está llamando la palabra de Dios a que prestemos atención a través de este proverbio capítulo 3. Y es allí en el versículo 1 entonces donde empezamos teniendo claro entonces el principio de la sabiduría es el temor del Señor, teniendo claro entonces que para poder nosotros encontrar esa verdad, o para tener más bien esa sabiduría, tenemos que escudriñar la verdad. Y el versículo 1 dice, en Proverbios 3, versículo 1, nos dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Es un llamado imperativo, es a que estemos atentos, es para que estemos dispuestos y permanentemente estar escuchando la palabra de Dios, meditando, escudriñando la santa palabra de Dios. Cuando dice, no te olvides de mi ley, ahí mi ley se está refiriendo a la Torá, a todos los mandamientos que el Señor le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Todos los judíos conocían. Cuando Salomón escribe, no te olvides de mi ley, no estaba diciendo la ley que escribía Salomón, sino se refería a los mandamientos, a los mandatos dados por el Señor a través de Moisés. Y lo que les está diciendo es, no olvides estudiar permanentemente la palabra de Dios, la ley de Dios. Y aquí tenemos que hacer una aclaración que siempre la debemos hacer cuando nos referimos a la ley de Dios. Porque no estamos hablando de buscar la ley de Dios para cumplirla y entonces a través de cumplir la ley ser salvos, porque eso no es posible, es totalmente imposible que una persona sea salva por cumplir la ley, nadie la puede cumplir. De cierto es que solamente uno cumplió perfectamente la ley, su nombre es Jesucristo, el Hijo Santo del Dios viviente. Pero de resto ninguna persona, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, Él como hombre cumplió al 100% la ley de Dios. Por eso era un cordero sin mancha que fue sacrificado y a través del derramamiento de su sangre nosotros tenemos salvación. Por la fe que tenemos en Él, porque le creemos a Dios de que eso es completamente cierto y que eso fue suficiente para que Dios perdonara nuestros pecados.
Entonces, cuando decimos que debemos voltear nuestros ojos, nuestra mirada a la ley, no es para buscar cómo ser salvos, sino como ya efectivamente por gracia somos salvos, ahora volvemos nuestra mirada al Antiguo Testamento y miramos la ley, y la ley que nos refleja el carácter santo y divino de Dios. Nos muestra qué quiere Dios que nosotros hagamos. ¿Cómo quiere Dios que lo glorifiquemos a través de la obediencia? Porque si decimos, yo quiero obedecer a Dios, pero no conozco lo que Dios me manda a hacer, ¿cómo le voy a obedecer? Recordemos que en el Nuevo Testamento Pablo nos dice que la ley nos enseña, nos muestra y nos dice claramente qué es pecado. Claro, ya comprendemos, cuando leemos la palabra de Dios, comprendemos qué es pecado, entonces ya vengo a obedecer a Dios. ¿Para ser salvos? No. ¿Para glorificarlo ya que Él me ha regalado sin merecerlo la salvación? Sí. A través de esforzarme en seguir su caminar, seguir su camino. No estamos mirando en ir a buscar la ley, a ver qué sacrificios ordenó Él en el Antiguo Testamento para su pueblo Israel. En este momento no hay altares, no hay sacrificios. Nosotros como gentiles no estamos llamados a cumplir ninguno de todos esos rituales que en su momento cumplió el pueblo de Israel. Pero la palabra de Dios sí nos dice, por ejemplo, no robarás. Entonces nosotros comprendemos que yo glorifico a Dios no robándole al prójimo, que yo glorifico a Dios no deseando la mujer del prójimo, que yo glorifico a Dios hablando siempre la verdad, que yo glorifico a Dios estando atento. Por eso dice mi ley. No la olvides estudiar, estés pendiente de la ley de Dios. La ley nos enseña ese carácter y la santidad de Dios y nos invita a guardarlos. Por eso dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Guardar los mandamientos es entenderlos y obedecerlos. Y recordemos que estamos hablando en el contexto de nuestro comportamiento en la sociedad. Porque no puede ser que una persona con sus labios diga yo soy cristiano y como mi salvación es por gracia, fue un regalo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Tenemos una libertad, pero una libertad para no estar atados a la ley. Pero no es que tengamos libertinaje, es decir, hacer lo que nosotros queramos sin tener en cuenta a Dios. Entonces, quien dice y haga eso no es un verdadero creyente. Trayéndolo en un ejemplo más claro, no puede ser que alguien diga, yo soy salvo por gracia, por la fe que tengo en Jesucristo, y entonces como no estoy obligado a cumplir la ley, yo puedo vivir en medio de extorsiones, o yo puedo vivir en medio de mentiras, engañando en los negocios, o yo puedo vivir en medio de problemas, de agresiones, de vulgaridades. No, porque es que eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos muestra el carácter de Dios, lo que Dios aborrece para que nosotros no lo hagamos, para que nosotros dejemos de hacerlo y nos volvamos al camino de la santidad. Entonces es guardar, entender, retener los mandamientos y obedecerlos. Dice el versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que largura de días y años de paz nos aumentarán? Pues el Salmo 34, versículos del 11 al 14 nos aclara, nos dice en qué consiste. Salmo 34, versículos 11 al 14. Miremos cómo dice, venid hijos y oídme, otra vez, un imperativo, que escuchemos con atención. El temor de Dios os enseñará quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien. Lo mismo que estamos hablando en el proverbio. Y entonces nos dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Versículo 14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces lo que nos dice la palabra de Dios es, si queremos estar en paz, si queremos vivir en paz,
Nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra manera de vivir va a determinar esa paz. Dice el versículo 13, vamos a volvernos un momento para que le prestemos atención ahí en el 34, en el Salmo. Dice la palabra del Señor: guarda tu lengua del mal, es decir, no hables más de la cuenta, no te metas en chismes y tus labios dejen de hablar engaño. Guarda tus labios de hablar el engaño, es decir, no hables mentiras. Claro, si yo estoy metiendo en cuentos de engaños, en chismes, pues no voy a tener paz, porque de eso mismo voy a recibir y voy a estar envuelto en una situación tan engorrosa que voy a sufrir esa angustia en todo mi cuerpo, en todo mi ser. Es allí donde dices que yo no puedo dormir. Claro, pero es que no estoy obedeciendo al Señor. Porque el Señor me está diciendo que no haga esos comentarios, que guarde mi lengua. De hecho, el mismo libro de Proverbios habla muy insistentemente en la prudencia que debemos tener los cristianos, los creyentes, para hablar. No tenemos y no debemos de meternos en cada conversación que resulta en la sociedad. Fácilmente nosotros resultamos entre amigos y sale una conversación, un tema, y somos los primeros que empezamos a hablar y resulta que eso puede disgustar a la gente y algo que no es para edificación. Entonces nosotros debemos retraernos y guardar silencio y con eso habrá paz en nuestro corazón y no van a poder decir, mire, es que esta persona fue la que dijo o habló mal de otra persona. No, nosotros vamos a tener paz en nuestras vidas, paz en todo nuestro ser. Entonces por eso dice, volviendo al Proverbios, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Entonces, tus días serán llevaderos porque estás apartado, viviendo en sociedad de todos esos males que hacen daño a las familias, a las congregaciones, a las empresas, a los grupos de amigos. Y es que nosotros tenemos que saber, como dice Pedro en Primera de Pedro 4, versículos 15 y 16, allí en Primera de Pedro, ¿qué es lo que nos dice? Primera de Pedro 4, en el 15 y 16, nos habla de nosotros si vamos a sufrir es por el testimonio de Jesucristo, no por estar en chismes. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ahí está otra vez el chisme. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Es decir, si a nosotros nos persiguen porque queremos testificar el Evangelio, porque nos apartamos de la maldad de este siglo, porque no compartimos, no participamos y no aportamos al engaño, a los chismes, no nos entremetemos donde, como decir popularmente, donde no nos han llamado y así nos llamen. Si es algo que es contra otra persona o se va a hablar de alguien, no nos metemos. Y ahí es donde hace la claridad de la palabra de Dios. Entonces vemos lo importante que es escudriñar la palabra, que es el tema del día de hoy. La palabra de Dios nos está invitando a que cada día busquemos más y más conocer la sabiduría de Dios. Que cada día conocemos, a través de escudriñar la verdad, conocemos la sabiduría del reino, cómo debemos comportarnos nosotros los creyentes, ya que somos salvos, ya que Dios nos ha regalado la salvación, cómo debe ser nuestro comportamiento, debe ser diferencial y debe ser evidente con respecto a otras personas. Versículo 3, volviendo a Proverbios 3, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Lo que está diciendo es que siempre debe estar con nosotros, siempre debe estar con nosotros la misericordia y la verdad. No es por momentos, no es por episodios intermitentes de nuestra vida, sino que debe ser algo natural en nosotros el tener misericordia, y esa misericordia está totalmente unida a la verdad. ¿A cuál verdad? A la verdad del Evangelio, a la verdad de la Biblia, a la verdad de Jesucristo. Y cuando dice, escríbela en la tabla de tu corazón,
¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros debemos de guardarla sinceramente en nuestro corazón, comprendiendo todo lo que nos dice la palabra y esforzándonos en ponerla en obra. Átalas a tu cuello, dice ahí la palabra, nos muestra la parte externa. Cuando dice átalas a tu cuello, pensemos en un collar que resalta en el cuello de una persona. Por donde pase, todo el mundo mira ese collar, por sus perlas, por su valor. Así dice que debe ser en nosotros la misericordia y la verdad, que externamente se refleje, que externamente nos identifique como cristianos, como creyentes, como diferentes. No porque lo digan nuestros labios, es que yo soy cristiano. No, sino que nuestro comportamiento lleno de misericordia y de verdad va llenando espacios en las vidas de las personas, en las familias. Porque nosotros no buscamos que nos den el aplauso, no buscamos que nos den la palmadita en la espalda como se dice folclóricamente. Lo que hacemos es que calladamente, como buscamos glorificar a Dios, ayudamos en misericordia a muchas personas a través de un buen consejo, a través de una ayuda, de una ayuda física, pero todo, repito, lleno, recubierto, permeado con la verdad de Jesucristo. Y eso allí, nosotros no buscamos que nos glorifiquen, porque la gloria solamente es para Dios, pero eso va permeando, permeando en una y otra familia, hasta que en algún momento va a ser algo tan normal en nuestras vidas que nos van a decir, esa persona verdaderamente refleja la fe de Jesucristo. Entonces, dice que la mostremos exteriormente, pero que sea evidente en nuestro corazón, que no sea apariencia solamente. Y como Dios escudriña y conoce lo más íntimo y secreto de cada uno de nuestros corazones, Él sabe si estamos obrando con hipocresía o no. Esa verdad, esa misericordia debe ser algo que esté en nosotros y debemos de trabajar en ello, leyendo la palabra y comprometiéndonos a guardarla y a obedecerla, a ponerla por obra. Entonces, esa palabra debe estar siempre en nosotros. Debemos de mostrarla a los demás. Debemos siempre glorificar a Dios a través de todas las cosas que hacemos. Versículo 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y este versículo es muy, muy importante. ¿Qué significa hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres? Cuando habla ahí de gracia, significa que serás agradable. Es decir, y serás agradable delante de Dios y delante de los hombres. ¿Cómo somos agradables delante de Dios? ¿Qué podemos responder? A través de la obediencia. A través de un corazón sincero, de lo que hablamos en el versículo anterior, a través de que reflejemos todas las enseñanzas que recibimos en el día a día. Somos agradables a Dios, no porque buscamos reconocimientos en el mundo, sino porque a través de nuestro buen comportamiento y buen testimonio, Dios es glorificado. Y quizás muchas personas se le acerquen a usted que testifica el Evangelio a través de su manera de vivir y dice, venga, yo quiero conocer a su Dios. Yo quiero también conocer la Biblia, venga, enséñeme. Y así, en una reunión de 1, 2, 3 personas, se forma fácilmente, por la gracia, el poder y la soberanía de Dios, un estudio bíblico en una casa de una familia. Y de allí puede salir un gran predicador del Evangelio de la salvación por gracia. ¿Todo por qué? Porque somos agradables a Dios. Repito, somos agradables a Dios. ¿Por qué? Por la obediencia, porque escudriñamos su palabra, la guardamos en nuestro corazón y la ponemos por obra. Y delante de los hombres, claro, porque los hombres entonces se van a dar cuenta más y más de que nuestra vida no es solo apariencia, sino que no hay nada de apariencia, sino que es real, que el comportamiento nuestro es igual cuando estamos en medio de los hermanos creyentes y cuando estamos en medio de una sociedad. Allí, hasta ese punto nos quiere llevar la palabra del Señor. Versículo 5. Fíjate en Dios. Fíjate en Dios, fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y aquí ya encontramos entonces esas aplicaciones
y esas enseñanzas que tienen que cavar, meterse allí a lo más profundo de nuestro corazón, llevarlas a lo más profundo de nuestro ser. Porque aquí trata directamente con nuestro egocentrismo. Fíate en el Señor de todo tu corazón. Es decir, no confíes en algo, confía en el Señor. No confíes en alguien distinto al Señor, solo en el Dios Todopoderoso. No confíes ni siquiera en ti mismo. A eso nos lleva esa palabra fíate. Es depositar toda nuestra confianza. Es en el contexto cuando lo miran desde la palabra original, significaba para ellos cuando un esclavo o una persona era puesta boca abajo con su señor delante de él. El señor o su amo podía hacer lo que quisiera. Lo podría traspasar con una lanza si bien lo quisiera. Pero él estaba totalmente confiado de que su Señor lo cubriría, lo protegería, le ayudaría. Eso es confiar, eso es fiar, entregar nuestra vida. Fíjate de Dios de todo tu corazón. Aquí estoy, Señor, para que en mí se haga tu voluntad y no en tu propia prudencia, no en tus contactos sociales, no en la sabiduría que hoy tienes que te la ha dado el mismo Dios Todopoderoso, sino que todo, absolutamente todo lo ponemos en las manos del Señor. Y mire todo lo que nos va enseñando el Señor. Mire todo lo que vamos aprendiendo que debemos de guardar, de llevar a nuestras vidas y ponerla por obra. Versículo 6. Reconócelo, viene del mismo 5. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos es que antes de hacer algo, oro al Señor, lo pongo en las manos de Dios. Y hay veces nosotros pareciera que lucháramos contra Dios, porque Dios nos dice que debemos de hacerlo de una manera y nosotros queremos que no, es que por ahí no es por este lado. No, recordemos, fíate en el Señor. Debemos de guardar eso, fíate en el Señor. Que es que por ahí parece muy difícil, pero si Dios dice es por ahí. Por aquí parece fácil, debe ser que allí hay una trampa, debe ser que allá hay un engaño, debe ser que por allá está la mano del enemigo. Aunque parece fácil, por ahí no es por donde dice el Señor. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Señor, aquí está mi vida. Y dice, en todos tus caminos es en todo. Es decir, que Dios entre a ser parte soberana de nuestras vidas en todo. En nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Por eso agradecemos cuando vamos a tomar un alimento. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este alimento, te suplico lo bendigas. Y Él va enderezando nuestros caminos. Señor, es que yo quiero trabajar en esto. Ayúdame, Señor, para yo trabajar en esta empresa. Si alguien está buscando empleo y es un ejemplo. Pero el Señor enderezará tu camino y puede decirte, aunque le parezca muy bueno el salario, aunque parezca muy buena la empresa, aunque tenga muy buenas cosas para los trabajadores, el Señor te diga, no, es en este otro lado. Menor salario, una empresa más pequeña. Pero Dios quiere glorificar su nombre a través suyo en ese lugar. Como no estamos pensando en lo que nosotros queremos, sino en lo que nuestro Señor quiera hacer con nosotros. Recordemos la imagen del esclavo que está postrado boca abajo delante de su Señor. Él solamente confía en lo que el Señor hará. Así somos nosotros, Señor, ¿qué quieres tú hacer conmigo? Porque yo soy tu siervo. Él enderezará nuestro camino, Él enderezará nuestras veredas, Él abrirá las puertas que tenga que abrir y cerrará aquellas que definitivamente sean necesarias que se cierren. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Es como una conclusión de estos dos versículos anteriores. No seas sabio en tu propia opinión. Es que yo creo que lo mejor es esto. No, lo mejor es seguir la palabra de Dios. Lo mejor es creerle a Jesucristo, escuchar su voz a través. ¿Cómo escuchamos la voz de Jesucristo? La oración continua y permanente, la lectura bíblica continua y permanente, la meditación de su santa palabra de Dios y guardar toda esa palabra en nuestro corazón para salir a obedecerla. Recordemos, ya nos ha dado varios ejemplos.
Hoy leo la palabra, el Señor nos habla hoy de no meternos en chismes, no meternos en contiendas, apartarnos del mal, como dice este versículo. Pues cuando estoy afuera me aparto. Y el mismo libro de Proverbios dice que el chisme es como esa miel que anhela nuestros labios. Es muy dulce al paladar, es como muy delicioso participar de un chisme. Inmediatamente nosotros lo detectamos y nos apartamos. Entonces no seamos sabios en nuestra propia opinión. Teme a Dios. Teme a Dios. El principio de la sabiduría es que el temor de Dios. Y apártate del mal. Apártate del mal. Proverbios 8:13. Miremos qué nos dice, qué nos enseña la palabra del Señor. Dice, el temor de Dios es aborrecer el mal. ¿Y qué nos está diciendo el versículo que acabamos de leer? Apártense del mal. Entonces, mire que al escudriñar la Biblia, escudriñar la palabra, nos va dando más y más claridad de lo que el Señor quiere con nosotros. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Recordemos que esta es palabra de Dios. Dios aborrece una boca perversa, una boca vulgar, una boca chismosa. Todo eso lo aborrece el Señor. El mal camino, por eso dice, apártate del mal. ¿Cuál es el mal camino? Aquel que nos está llevando a la perversidad, aquel que nos está llevando a la maldad, aquel que nos está llevando que nos invita a blasfemar de Dios a través de un mal comportamiento, un mal testimonio. Aquel que nos dice esa arrogancia, esa soberbia de es que yo soy el que sé, yo soy el que Dios puso aquí, yo soy el que mando. Tristemente sucede en muchas iglesias que parece que tuvieron un orden piramidal, el que está arriba es el que manda, cuando el Señor ha dicho lo contrario, que solamente Él es el Señor y todos nosotros somos hermanos, no hay ninguna pirámide, pero la soberbia y la arrogancia muestra lo que muestra el mundo natural, lo que muestran las religiones, grandes jerarcas, cuando Dios nos manda que vivamos como hermanos, sin soberbia y sin arrogancia. Versículo 8, nuevamente volviendo al capítulo 3. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Tiene que ver con el versículo que habíamos hablado anteriormente, cuando hablamos de ese apartarnos del chisme que le da a uno reposo. Mire, cuando uno cree y confía en el Señor y no confía en uno mismo, sino en el Señor, uno duerme tranquilo. Pero cuando uno confía en sus propias habilidades, está pensando toda la noche, ¿qué voy a hacer mañana cuando me levante para solucionar este problema? ¿Qué voy a hacer mañana entonces para conseguir el pan de cada día? ¿Qué voy a hacer mañana entonces? Y no nos podemos dormir. Y eso hace un daño al cuerpo grandemente. Pero cuando nosotros obedecemos y confiamos, entregamos todo al Señor, podemos dormir tranquilo y nuestro cuerpo recupera las fuerzas. Para eso Dios nos dio la noche para dormir. Es ese refrigerio para nuestro cuerpo, para nuestros huesos. Versículo 9. Honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Otra enseñanza, el control, el manejo que debemos de tener de los bienes que el Señor nos ha regalado. Me gusta mucho aquella enseñanza que dice que nosotros somos mayordomos, es decir, que el dueño de todo es Dios y Dios ha puesto para que nosotros administremos y tenemos que darle cuenta a Él de todo, administremos lo que nos ha dado. Cómo estamos manejando nuestras finanzas, cómo estamos manejando nuestros bienes, cómo está todos esos ingresos que tenemos, qué tiene que ver eso con las misericordias y la verdad que el Señor nos ha mandado. Todo esto nos invita a que honremos, que todo lo que tenemos sea para glorificar a Dios, lo administremos de tal manera que los frutos glorifiquen a Dios y beneficien también a nuestros semejantes. Y dice versículos 11 y 12. No menospreciéis, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fastigues de sus correcciones. Porque el Señor al que ama castiga como el padre al hijo que quiere. El Señor nos corrige.
Y es la parte que quizás muchos no queremos estar ahí, pero eso también es parte de la medicina, es parte de ese pulimiento que el Señor está haciendo en nuestras vidas. El saber y el entender con mucha alegría que el Señor no nos va a dejar desviar del camino, porque somos sus hijos, porque estamos en Cristo Jesús. Y a través de la fe, a través de creerle a Él, al Padre, que Jesucristo es el Hijo de Dios que dio su vida por nosotros, nos dio la potestad de ser llamados hijos suyos. Pues si usted tiene un hijo y el hijo está por mal camino, usted demuestra su amor ¿cómo? Porque lo reprende, porque lo castiga, no porque lo deja que se vaya al precipicio. Ah, es que qué pecado del niño, qué pesar del niño, qué tristeza del niño, déjelo hacer lo que quiera, no. Ese niño, si lo dejas así, se perderá. Pero si lo corriges a tiempo, más adelante el niño comprenderá que todo fue para su bien. Así que vamos concluyendo entonces el mensaje que el Señor nos regala el día de hoy. ¿Qué nos invita el Señor? Nos invita a que nosotros escudriñemos la verdad, escudriñemos su palabra, porque allí vamos a encontrar la sabiduría. Y que ese principio de la puerta de entrada a la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios es aborrecer el mal, la lengua mentirosa, la arrogancia y la soberbia, el mal camino. Y que nuestro comportamiento debe estar ligado a la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios, así debemos esforzarnos en vivir. Que debemos revisar siempre cuál es la voluntad de Dios, porque a través de los mandamientos nos dice Dios qué es pecado y qué no es pecado, para enderezar nuestros caminos y glorificarlo a través de nuestro buen testimonio. Reconociendo y sabiendo y con mucha alegría declararlo que somos salvos por gracia, no por obras. Pero que el buen testimonio es agradable a Dios. Que ese buen testimonio es el que nos presenta delante del Señor como seres agradables, agradables delante de Dios y agradables delante de los hombres. Que ese testimonio debe ser real, lo debemos de llevar como un collar que se manifiesta, que se ve, que es evidente delante de la sociedad. Lo hacemos público, pero porque primero lo tenemos guardado en nuestro corazón y lo hacemos de manera natural. Entonces el título del día de hoy es Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Amén y amén. Padre del cielo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor te damos gracias por la enseñanza bíblica del día de hoy. Danos la sabiduría, Señor, para comprender más y más a través del libro de Proverbios y de toda la Biblia cómo debe ser el comportamiento de un cristiano. Que comprendamos, que podamos ver claramente allí, Señor, que cuando tú nos hablas, que tú aborreces esa lengua mentirosa, que debemos de estar apartados de los chismes, que no debemos de estar nosotros en pleitos y contiendas, que nosotros debemos ser, Señor, mansos y humildes de corazón. Cuando tú nos mandas a través de tu palabra, amado Señor, para que testifiquemos tu palabra a través de el buen comportamiento, que lo comprendamos y que lo tomemos como un compromiso serio en nuestras vidas, amado Señor. Tú nos has dejado responsabilidades, le has dejado responsabilidad a la Iglesia de Jesucristo a la cual nosotros pertenecemos. Que cada uno de nosotros podamos tomar nuestras responsabilidades de testificar la grandeza de tu nombre, llevando delante de nosotros visible la misericordia y la verdad. No pueden estar separados, uno solo, en nosotros la misericordia y la verdad. Gracias Dios por todas las enseñanzas, que cada uno de nosotros comprendamos más y más tu santa palabra. Y ayúdanos, Señor, para que en nosotros se vea evidente el esfuerzo de hacer tu voluntad. Nuevamente te damos las gracias porque la salvación es un regalo, es por gracia que somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también lo importante que es obedecerte, Señor, porque al leer tu palabra conocemos cuál es tu carácter santo y divino y justo, amado Señor.